El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presenta Palabra de Iluminación con el Maestro de las Sagradas Escrituras, Dr. José Briceño. Quédate con nosotros para que recibas las bendiciones que el Dios Eterno ha plasmado para ti en su palabra. Esto es Palabra de Iluminación. Bendiciones. De nuevo el Maestro José Briceño, transmitiendo la verdad verdadera, la verdad absoluta, transmitiendo parte del pensamiento de Dios que está plasmado en el texto sagrado por inspiración del Espíritu. A Dios le plació colocar parte de su pensamiento en el texto sagrado, y el descubrirlo, o el que se nos sea iluminado por el Espíritu ese pensamiento que está plasmado en revelación por la inspiración del Espíritu Santo. Eso es un tesoro muy grande, porque de allí depende el que seamos personas de éxito ante los ataques, las vicisitudes, los desaciertos, las tentaciones, las consecuencias negativas que pueden venir a nosotros. Seremos gentes de éxito librando todo eso en la intervención del poder del Espíritu Santo a favor nuestro. Es por la fe que depositamos en el pensamiento de Dios en relación a nuestra herencia, nuestro legado, de lo que somos, tenemos y podemos en Cristo Jesús. Es el Maestro José Briceño del estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, transmitiendo para un mundo, por ende, internacionalmente hablando. Estamos desarrollando el tema de la fe. Ya este es nuestro estudio número 21. Desarrollando el tema de la fe, tocando varios tópicos, tema que hemos titulado como fe inconmovible, tocando varios tópicos. Y en nuestra clase pasada hablamos acerca del cuarto paso en relación a los 4 pasos de la fe, que es el actuar. Presentamos que la fe se mueve en 4 pasos, que es oír, aceptar, confesar y actuar. Y una de las cosas que he aprendido, y algunos que me han escrito lo aprendieron, lo asimilaron, lo entendieron, que es lo importante, es que de los 4 pasos el más difícil es el actuar. Yo escucho la palabra, entendemos lo que es escuchar, ya se lo enseñamos. Acepto, tengo credibilidad, eso es una verdad, eso es así como está escrito, no cuestiono, no dudo, no opino, solo acepto esa verdad, la creo así como está escrita, blanco y negro. Confieso tal como está escrito el texto sagrado, pero cuando me toca actuar es donde las cosas se ponen apretadas, porque en el actuar hay un mundo de decisiones, de determinaciones que no es fácil. Vamos a estar claros, no es fácil. El camino de la fe no es soplar y hacer botellas. Esto no es fácil, no es nada fácil vivir en fe. Se puede. Si no, Dios no te llamase o te invitase a correr la carrera de la fe. Sí se puede, pero no es fácil. Esos 4 pasos los presentamos. Hoy voy a tocar en el estudio número 21 acerca de lo que es la fe, los sentimientos y las emociones. Preste atención. Si de los 4 pasos de la fe el actuar es tan difícil y tan decisivo y tan determinante, este que voy a tocar es mucho más decisivo, mucho más determinante. Es acá en
en este tópico, en este renglón de la fe donde la gente se detiene, lo pierde todo. Se puede perder hasta la vida cuando nosotros estamos atados a los sentimientos y a las emociones y no actuamos en obediencia, en fe y en obediencia, entregando nuestra voluntad, creyéndole a Dios, y no actuamos, pues lo podemos perder todo. Oído, perder el favor de Dios es perderlo todo. No se le olvide nunca eso. Perder el favor de Dios es perderlo todo. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así, usted no camina en fe, usted no agrada a Dios, usted pierde el favor de Dios. Aunque Dios pueda operar en misericordia por la intervención de otros, por la intercesión de otros, A, B. Porque Dios quiera tener misericordia de usted, porque yo tengo misericordia de quien yo quiero tener misericordia, es el texto sagrado. Pero se pierden muchas cosas, se pierde familia, se pierde dinero, se pierde el propósito de Dios en la vida. Sin fe usted jamás y nunca usted podrá ser jamás y nunca Dios podrá desarrollar su propósito en usted. Por eso es que cuando usted le pide a Dios ministerio, usted no sabe lo que está pidiendo. Cuando Dios te llama a un ministerio, te llama a grandes retos, a grandes desafíos, a grandes decisiones, a grandes determinaciones, a grandes abnegaciones, al abandono total, a la consagración total a Él, a no depender de hombre, ni de dinero, ni de circunstancias, de nada, no depender de nada, solo de Él. Eso no es fácil. Vivir en fe es entrar en el desierto. Es como estar en un desierto, aislado, solamente dependiendo de Él, de Dios. En cuanto a los sentimientos y las emociones, aquí muchos se han quedado. Fíjese que en las emociones se encuentra el estado anímico de los hombres, que se activan a través de los sentidos físicos. O sea que cuando una persona, sea un hombre o sea una mujer, vive y depende de las emociones en el aspecto negativo. Cuando digo en el aspecto negativo es porque hay emociones que son positivas y que son favorables. Pero cuando un hombre vive de las emociones en el aspecto negativo, de los sentimientos y las emociones, su carácter no está preparado para el camino de la fe. No está preparado para el camino de la fe. La dependencia de las emociones, o depender de los sentimientos y de las emociones, en el aspecto negativo, ya lo dije, para ejercer fe, afecta sentimentalmente a una persona. Y es la vía segura para el fracaso en el camino de la fe. No se le olvide esto. Es la vía segura para el fracaso y el camino de la fe. O sea, nosotros debemos entender, eso usted lo tiene que entender y tener presente, que Dios nunca, pero nunca ha trabajado con gentes que dependan de las emociones, de los sentimientos. Por eso que Pablo nunca dijo yo sentí del Señor, él dijo yo recibí del Señor. Porque de Dios no se siente, de Dios se recibe por el Espíritu de nuestro espíritu. Fíjese que las emociones es el estado efectivo que transforma de un modo momentáneo, pero brusco, el equilibrio de las estructuras psicofísicas del individuo, según la información que recibe de los sentidos físicos. Las emociones son fenómenos psicofisiológicos que representan modos eficaces de adaptación a ciertos cambios de las demandas ambientales o de las demandas de la vida.
Las emociones son todos aquellos sentimientos que se producen dentro del individuo y como una energía son capaces de transformar e impulsar o influenciar la vida de un individuo, de una persona, de un ente. Las emociones se exteriorizan en la vida de un ser en lo que se conoce como sentimientos. Vuelvo a repetir, las emociones se exteriorizan en la vida de un ser en lo que se conoce como sentimientos. Vamos ahora a hablar de los sentimientos. Los sentimientos son el resultado de una emoción a través del cual el consciente tiene acceso al estado anímico propio del individuo. Vuelvo a repetir, los sentimientos son el resultado de una emoción a través de la cual el consciente tiene acceso al estado anímico propio del individuo. Esto es psicología, pero también es teología. Esto está plasmado en el texto sagrado. Esto lo podemos ver en el ejemplo de muchos que no se ataron a los sentimientos y las emociones y caminaron en fe y obtuvieron grandes resultados, como podemos también conocer en el texto sagrado ejemplos de quienes se ataron a los sentimientos y a las emociones y fracasaron en su totalidad. Entonces, debes entender que todos estos sentimientos afectan psicofísicamente al individuo para mal en el ejercicio de la fe. Cuando te atas sentimentalmente, depende de los sentimientos y depende de las emociones, tú vas a fracasar, ¿no? Tú no sirves para los retos, para las decisiones, para las determinaciones, para los desafíos. Tú no sirves. No te estoy diciendo que tú no sirves como persona, que no estás preparado desde el punto de vista psicológico, emocional, sentimental, para las grandes cosas que Dios quiere hacer contigo. Por eso que cuando tú quieres que Dios te llame, te haga un llamado específico a cualquiera de los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, no estás pidiendo cosas fáciles. Fíjate que psicológicamente estos son dos grandes enemigos que tiene una persona para vivir en fe cuando no se canalizan de acuerdo a las verdades del reino eterno. O sea que los sentimientos y las emociones, cuando no han sido canalizadas por la palabra, se convierten en dos grandes enemigos. Son tus dos más grandes enemigos. Satanás va a trabajar a través de los sentimientos y de las emociones. Él te va a atacar. Él va a tratar de tocar tus sentimientos, de tus emociones, que los apegos que tienes a los seres queridos, a los bienes. Él va a trabajar con eso. Lo de él es que tú no des un paso de fe porque depende de los sentimientos y las emociones. Fíjate que la Biblia, el texto sagrado, nos da testimonio de hombres que sentimental y emocionalmente fueron golpeados, fueron atribulados, pero nunca se detuvieron en la fe. Nunca. Nunca. Avanzaron y cumplieron sus objetivos, pese a las circunstancias, dependientemente como estaban un Pablo y Silas en la cárcel adorando al Señor en la condición en la que estaban, que vamos a hablar ya de eso. La vida de Job, la vida de Jesús, vamos a analizar eso. Un Esteban que siendo apedreado en fe adoró, entregó el espíritu en adoración. No es fácil. Como el ejemplo principal de todo esto, de un hombre que no se ató a los sentimientos y a las emociones, que nunca se detuvo en el camino de la fe, que avanzó y cumplió su objetivo pese a las circunstancias.
es el ejemplo de Jesús, de nuestro amado Salvador. Por eso dice el texto, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él le dio inicio a esto, Él cumplió todo y terminó todo por fe. Te está invitado, tú lo puedes. Tú lo puedes, vamos, me tienes a mí en el trono, a la diestra de mi Padre, estoy yo allí para interceder por ti. Yo no tenía nadie que intercediera. Tú tienes un intercesor, soy yo, te dice Jesús. Tienes el Espíritu que moraba en mí, que estaba en mí, está en ti. Entonces Jesús, después de haber pasado por la agonía en el Getsemaní, considerada como una de las fuertes, registrada en el aspecto psicológico, tuvo que pasar por la tortura romana, considerada físicamente como una de las más fuertes de aquellos tiempos. Y por fe soportó todo eso. Primero entró en el campo de las emociones. Sus sentimientos, sus emociones fueron atacadas por las tinieblas. En el Getsemaní dice, llegó la hora de las tinieblas, dice Jesús bien claro. Pide al Padre que pase la copa. El Padre no lo oye, sino que oyó la última parte de la oración, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Oyó eso, Dios oyó eso, fue lo que el Padre oyó, escuchó, y fue lo que se llevó a cabo en la vida de Jesús. Su sudor eran como grandes gotas de sangre, era tanta la presión que ese hombre tenía psicológicamente, que empezó a sudar sangre. Se mezcló con el sudor la sangre. No fue fácil. Ahora, fíjese, primero, después de haber pasado por Getsemaní, Jesús soportó 120 latigazos con látigos que tenían en la punta pedazos de hueso y metal que al pegar sobre la humanidad rasgaban la carne. Pasó por la corona de espinas sobre el cuero cabelludo, una de las partes más sensibles del ser humano, cuyas espinas succionaban la carne. Luego el cargar un madero, que su peso aproximado era de 70 kilos, y llevarlo aproximadamente a 1 kilómetro a las afueras de Jerusalén, a un lugar llamado el Gólgota, el monte de la calavera del cráneo. Fíjate, por todo lo que Jesús tuvo que pasar. Ser clavado con clavos cuadrados con la punta roma o bola, que tenía unas medidas aproximadas de 13 pulgadas, los cuales debían traspasar la humanidad completa hasta llegar al otro lado. Y para complementar, lo torturaron, la tortura física, lo traspasaron por un costado con una lanza. Y adición a eso, Dios cargó sobre él, en su inocencia, el pecado y la enfermedad de la humanidad, para después sentir la separación de Dios por causa del estado de maldición y el estado de pecado en la que él cayó. Porque al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Y maldito es el que ha colgado en un madero, dice el texto sagrado. Con todo esto, Jesús levantó el rostro y dijo, todo está consumado. Yo siempre lo he dicho, que la única forma que deje de hacer lo que Dios me manda hacer, o me mandó a hacer, es que sufra su abandono. O sea, si Dios me abandona, ¿para qué voy a seguir adelante si esto ya no tiene sentido? Dios no está conmigo. O sea, si Dios me abandona, yo abandono todo, porque sin Él nada puedo hacer. Entonces esta es la causa en la cual admiro la valentía de Jesús en fe,
en fe. Aquí, el hombre aquí no se ató a los sentimientos y a las emociones. En fe puso su mirada puso su mirada detrás de la cruz. Jesús no se ató a los sentimientos y a las emociones. La valentía de Jesús en fe es que aunque el Padre lo dejó, lo abandonó por completo en la cruz, por su estado de maldición y de pecado, Él no se detuvo. Siguió adelante, alcanzando el objetivo por la fe, y llegó a ser autor y consumador de ellas. Después de haber dicho todo está consumado, en fe dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu, y murió. Eso es un grito de victoria en fe. O sea, yo no sé lo que va a pasar después de esto. De mi muerte no sé qué tú vas a hacer, pero sí sé, Señor, que vas a intervenir en tu soberanía, en tu poder, en tu equidad, en tu rectitud, en tu lealtad. Vas a intervenir a mi favor. En tus manos encomiendo mi espíritu. Tenemos a Abraham. El ejemplo de Abraham, que nosotros solamente vemos a Abraham, pero que no vemos a Isaac. Vamos a estudiar esto, vamos a analizar esto. Por la fe Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, siendo obediente sin vacilación alguna. Él no vaciló ante la orden que recibió de parte de Dios. Eso está escrito en Hebreos 11:17. Si nosotros analizamos el texto sagrado con detenimiento, el testimonio escrito, que está escrito en el texto sagrado, en el momento que Dios le pide a Abraham el sacrificio de Isaac, o le pide a Isaac como sacrificio, la forma, el cómo Dios redunda cuando hace referencia a Isaac, eso nos muestra el lugar que tenía Isaac en el corazón de Abraham. Vamos a analizar el texto. Hebreos está escrito, dice el texto: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu unigénito. 2. Tercera característica, a Isaac. Cuarta característica, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Vuelvo a repetir. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo. ¿Por qué no dijo toma Isaac? Ya Abraham hubiese entendido. Pero ¿por qué caen estas 4 características de Dios? Toma tu hijo. 1, 2, tu unigénito. 3, a Isaac. 4, a quien amas, y ofrécelo en holocausto. Pero en adición a esto, según algunos historiadores, Abraham tuvo que tener una conversación con Isaac para proceder al sacrificio, informándole que el sacrificio iba a ser él. Isaac aproximadamente tendría como unos 14 años, póngale 12. Joven, que va a poder en una carrera con un anciano con él. Cuando a mí me diga que yo voy a hacer el sacrificio
yo apego a la carrera, yo no me voy a detener allí. Pero yo me imagino a Abraham sentándose con Isaac y decirle la verdad del asunto. Mira, el gran yo soy, el Ayad, el eterno presente de Dios, el eterno, el sin nombre, el todopoderoso, el Elohim, el Olán, el Shakenun, me dijo que te sacrificara en holocausto. Tú vienes preguntándome por todo el camino y el sacrificio, y yo te he dicho, Dios se proveerá. Y el sacrificio, Dios se proveerá. Y no te quería decir esto porque estoy siendo conmovido sentimental y emocionalmente. Pero yo tengo ahora que decirte la verdad, Isaac. Me imagino a Abraham hablando con Isaac. Tú eres el sacrificio. Y yo me imagino a Isaac diciéndole a su padre en fe, papá, si yo soy el sacrificio, dale, no te detengas, hazlo, vamos a obedecer a Dios. No solamente vemos la fe de Abraham, que según estas 4 características que Dios le dice cuando le dice, toma ahora tu hijo, tu unigénito, a Isaac, a quien ama, eso muestra el lugar que tenía Isaac en el corazón de Abraham. No solamente veo la fe de él, sino la fe de Isaac. En esto podemos ver la fe de ambos, que en lo sentimental y emocional no se ataron, no se detuvieron, estuvieron dispuestos a obedecer a Dios en fe, independientemente del lazo familiar que en forma estrecha los unía, padre e hijos, independientemente de los sentimientos y las emociones. La fe del patriarca estuvo en la promesa, oído, que el Eterno le había dado. Cuando le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Hebreos 11, 17, 19. Usted lo leyó en el texto sagrado. Su nombre, gloria, fuerte el aplauso para el Señor. Sí, por encima. Pero vaya a la escena. Póngase en el lugar de Abraham o póngase en el lugar de Isaac. Vamos. 3 días de camino. Después de 3 días de camino, póngase en el lugar de Abraham, póngase en el lugar de Isaac. ¿Qué no pensó Abraham en todo el camino? Isaac ignorando todo, preguntando, papá, y el sacrificio, Dios se proveerá, Dios se proveerá, Dios se proveerá. En fe. O sea, saque del texto sagrado la escena. Trate usted de por lo menos cerrar sus ojos e imaginarse esta gran escena en fe recíproca de un padre a un hijo y de un hijo a un padre. Y que por esa obediencia en fe de los dos en forma recíproca es que usted está en Cristo Jesús, es que yo estoy en Cristo, es que nosotros somos hijos de Dios, porque por la obediencia de Abraham y de Isaac fueron benditas las naciones de la tierra en Jesús. Porque la gente no ha entendido, ¿no?, que aquí cuando Abraham e Isaac, en esta escena es un cuadro, esto es lo que llaman el cumplimiento de la entrega del Hijo de Dios a la humanidad
cuando Dios consigue un hombre que obedece al pacto. Porque como Satanás introdujo la simiente a la tierra y la introdujo fue a través de la mujer y la consumó en el hombre, tenía Dios que buscarse un hombre que entregase su simiente para que Dios en forma recíproca entregase a su hijo también. Cuando Abraham entrega a su hijo en obediencia e Isaac se da en obediencia, y se cumple el principio. Por eso es que cuando Abraham mira a su derecha, ve un cordero atado a una zarza que es tipo de Jesús. En otras palabras, como tú no me negaste tu único hijo, yo tampoco te voy a negar el mío. Toma lo que es Jesucristo. Ahí está. Dios tenía que buscar la forma de cómo introducir su simiente en la tierra, pero en obediencia de un hombre. Así como Satanás entregó su simiente o introdujo su simiente a la tierra por la desobediencia de un hombre, Dios tenía que entregar su simiente, introducir su simiente en la tierra por la obediencia de un hombre. Y este hombre fue Abraham, tipo de Dios, Isaac, tipo de Jesús. Que a Isaac hay un cumplimiento múltiple. Isaac nos representa a nosotros, el Cordero representa a Jesús, donde ocupa nuestro lugar, pero Isaac también representa a Jesús, donde se ofrece al Padre. Ahí está la verdad centrada. Otro gran ejemplo lo tenemos en la madre de Moisés, en Jocabed, la madre de Moisés, que escondió a su hijo por 3 meses. Oiga esto, por 3 meses, para protegerlo de la muerte de los niños ante el edicto dado por el faraón. Pero adición a esto, soltarlo en el río, confiando en el cuidado del Dios eterno. O sea, no le estamos presentando cualquier cosa. Estamos hablando de una madre. Colocar a su hijo en una canasta, soltarle en el río, esconderlo ante el edicto del faraón en fe y después soltarlo en el río al cuidado de Dios. Y esto te lo va a conseguir en Éxodos, el capítulo 2, verso 1 al 13 y Hebreos 11, 23. Fe. O sea, al cuidado de Dios. Otro ejemplo es el del hombre como el apóstol Pablo, quien a pesar de sus padecimientos no se detuvo. Padecimiento que está registrado en la palabra, que por cierto él mismo los detalló, los escribió. Yo voy a hacer una referencia a esto, lo voy a leer. El apóstol Pablo dice: además de las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno, en deshonra, me han dado mala fama los engañadores, como moribundo, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, en cárceles, en peligros de muerte muchas veces, azotes sin números. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he sufrido naufragio, 1 día y 1 noche he estado como náufrago en alta mar, en peligros de río, en caminos muchas veces, en peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en frío, en desnudez
despreciado, perseguido, difamado, hecho como la escoria del mundo, el desecho de todos, hasta hoy lo soy. Ese es el testimonio de Pablo. Lo dejó escrito, plasmado. ¿Qué lo detuvo? Nada. Pablo fue perseguido en Damasco, rechazado en Jerusalén, olvidado en Tarso, apedreado en Listra, azotado y atacado y preso en Éfeso, expulsado en Tesalónica y en Berea, tomado como impostor en Atenas y en Corinto, puesto en prisión en Jerusalén, acusado en Cesarea, víctima de naufragio en el viaje a Roma, mordido de serpiente en la isla de Malta, preso injustamente en Roma, morir y decapitado sin derecho a la defensa, y en el aspecto personal afirma traer en su cuerpo las marcas de Cristo, según Gálatas 6:17. Y ese término marcas, usados en el pasaje, es el griego estigma, que indica las impresiones que se hacen con un hierro candente. Es probable que el apóstol haga referencia o esté haciendo referencia a los sufrimientos físicos, ataques y persecuciones que habían padecido por proclamar a Jesús como el Mesías y Señor en el desarrollo de su ministerio. Que es probable que Pablo, que cuando habla del aguijón en la carne, está hablando de estas persecuciones. Pero sobre todas estas cosas, Pablo pudo dar un cántico de victoria y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso está en Filipenses 4:13. ¿Qué lo detuvo? Nada. ¿A quién le debemos las 13 epístolas? Eso que está plasmado en el texto sagrado, en el Nuevo Testamento. ¿A quién le debemos? Creo que se puede hablar del 90% de lo que está escrito en el Nuevo Testamento. ¿A quién se lo debemos? A un hombre en fe, que aún en la condición que estaba en la cárcel escribió. Nunca dejó de escribir, nunca dejó de estudiar, nunca dejó de orar en fe. El hombre se mantuvo. ¿A quién le debo yo tanta información del pensamiento de Dios que Dios colocó en la vida de un hombre, que inspiró a un hombre para que escribiera? Y eso quedó plasmado en revelación, de que dicha información a mí, por lo menos en lo personal, me ha servido de mucho. Los consejos a Tito, los consejos a Timoteo, los consejos a Filimón, lo que está escrito en las cartas a los Corintios, en Colosenses, en Romanos, y para ustedes contar. A mí me ha servido de mucho, me ha sostenido los principios del reino eterno que están allí, el cual a veces he tenido que depositar mi fe en eso, y eso me ha librado. La fe que he depositado en lo que Pablo escribió por inspiración y dejó plasmado en revelación, es lo que ha hecho que el Espíritu Santo intervenga y venga a mi favor, sane enfermedades, produzca milagros financieros, resuelva mis problemas económicos en algunos aspectos. ¿A quién se lo debo yo? A la información que el apóstol Pablo escribió por el Espíritu. ¿En qué? En fe. La carta de Apocalipsis, ¿a quién se la debemos? A un hombre llamado Juan, que en fe, no se detuvo, en fe, ni en los sentimientos ni en las emociones, en fe, él avanzó. Ese es el llamado a nosotros también, no detenernos por nada. Otros de los grandes ejemplos de fe que tenemos en el Antiguo Testamento es la vida de Job, quien después de haber pasado por la desgracia y la tragedia más grande registrada en la vida de los patriarcas, no negó la integridad de Dios, ni blasfemó, ni dudó, ni cuestionó en contra del Creador. De su boca salieron expresiones llenas de fe y de adoración. En medio de las aflicciones, de la confusión, del desespero, pudo expresar, cito: aunque él me matare, en él espero, yo sé que mi Redentor vive. Job, el capítulo 13, verso 15, y Job, capítulo 19, verso 25. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Nada todavía. Nada. A veces Dios no nos ha
nos ha hecho el llamado que en sí quiere hacernos por los retos, las decisiones por las cuales vamos a pasar, y Él sabe que no estamos preparados para eso. Mire, Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe, dijo: no puedo entender a Dios a través de los sentimientos y las emociones, sino a través de su palabra en fe. Eso lo dijo Smith Wigglesworth. Dijo: no puedo entender a Dios a través de los sentimientos y las emociones, sino a través de su palabra en fe. Ahora, con este punto, el maestro Briceño no pretende anular tus sentimientos y las emociones, o que dejes de ser sentimental, sino que aprendas a alinear tus sentimientos y emociones con la palabra. Si Abraham se hubiese dejado dominar por los sentimientos cuando Dios le dijo que ofreciere en holocausto a su hijo Isaac, o si Isaac también lo hubiese hecho, hubiesen perdido la bendición de Dios. Abraham no vaciló, se levantó muy de mañana, antes las órdenes de Dios, quizás con mucho dolor, pero sin vacilación alguna. Se levantó en fe y en obediencia, y esto le trajo grandes resultados, grandes bendiciones, hasta el punto que esa bendición me alcanzó a mí. ¿Por qué? Porque agradó a Dios. Agradó a Dios. Los sentimientos y las emociones nos afectan cuando no están alineadas a la palabra. Entonces, si sentimentalmente y emocionalmente te sientes desanimado, oprimido, deprimido, desilusionado, angustiado, sin esperanza, sigue adelante, que tu Redentor vive. Si moralmente te sientes despreciado, traicionado, defraudado, censurado, difamado, ignorado, acuérdate del salmista que dijo: aunque mi madre y mi padre me dejaren, contigo Jehová me recogerá. Y acuérdate de Jesús en la cruz, el cántico de victoria que Él dio: independientemente de que mi padre sea separado de mí, porque Él sintió la separación de su padre por causa de nuestro pecado y nuestro estado de maldición que Dios lo puso sobre Él. Hubo una separación. Con todo eso Él dijo: en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de haber dicho: Padre, ¿por qué me has abandonado? Después de haber dicho: consumado es, el cántico triunfal y final en la cruz fue: en tus manos encomiendo mi espíritu. Un grito de fe. Y si físicamente te encuentras enfermo, agotado o estresado, sigue adelante, porque el Señor es tu sanador y Él te dará fuerzas como las águilas. Levantarás vuelos como las águilas y te dará fuerzas como el búfalo, dice Isaías 40, 20, 31. A mí no se me olvida cuando José Gabriel, mi primer hijo, nace de 8 meses, pesando 800 gramos. Me le dieron 4 enfermedades en el hospital y el médico me dijo estas palabras, nunca se me olvida: llévatelo para tu casa para que se te muera en tu casa. No podemos hacer nada con él. Yo tomé a mi hijo y lo tomé en mis brazos y hablé con mi Padre eterno. Y le dije: papá, tu palabra dice, a Dios, cuando tú le dices a Dios, tu palabra dice, en fe hay silencio, porque Dios quiere que tú le digas qué dijo Él, creyendo. Tu palabra dice que la herencia tuya son nuestros hijos. No creo que tú me hayas dado un hijo como una herencia para maldición. Y tu palabra dice: bendito es el fruto del vientre de vuestras esposas. Y mi hijo es una bendición como fruto, no es una maldición para la vida. Y yo ahora reprendo toda enfermedad. Las tinieblas se detienen, la enfermedad se disipa, se estirpa, se va de este cuerpo. El poder de tu Espíritu Santo viene sobre mi hijo y sana esta enfermedad.
todo parásito, bacteria, virus que esté en este cuerpo, se va. Toda anomalía se va. Y yo declaro, por lo que tu palabra dice, por lo que tú has decretado, tú lo decretaste, si está plasmado en el texto sagrado, que por tus heridas nosotros fuimos sanados. Yo declaro a mi hijo sano por lo que tú dijiste. Tú no mientes, tú eres verdad, tú eres veraz. El cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios vive y permanece para siempre. Amén, amén. Llevé a mi hijo para mi casa. Mi hijo pesaba 400 gramos. Le dábamos el alimento con un gotario, con un gotero, por gotas. No tenía fuerzas para chupar el biberón. Pero con todo y eso, mi hijo en mi cama se veía pequeñito, chiquito, abría sus ojos de vez en cuando y en su abrir sus ojitos me decía: no me dejes morir. No fue fácil. Su madre, Tamara Vera de Briceño, es un llanto y llorar. Con todo eso, empaqué mis maletas para irme a cumplir con el propósito de Dios. Enseñar. Tamara se me acercó y me dijo: hay que ver que la palabra te ha robado los sentimientos. Y yo le dije: ¿por qué dices eso? Porque todavía no he visto que has llorado una lágrima por tu hijo. Mira la condición que está. Se está muriendo. Mira el estado anémico que tiene. Raquítico, flaco. Y tú estás empacando para irte. Te tengo que llamar para decirte que tu hijo no me vas a llamar para decirme que mi hijo se murió. Y la palabra no me ha robado los sentimientos y las emociones como tú dices, sino que yo he aprendido a canalizar mis sentimientos y mis emociones a la palabra. ¿Qué te quiero decir con esto, Tamara? Y me acerqué y le dije: no tiene sentido, ni lógica, ni razón, ni es aceptado por Dios el que estemos llorando lágrimas de resignación y de impotencia cuando le servimos a un Dios que todo lo puede. Para Dios nada es imposible y para el que cree todo es posible. Si tú crees, tú vas a ver la gloria de Dios y yo voy a ver la gloria de Dios en mi hijo. Tamara, yo me voy a ocupar de los negocios de mi padre. Que se ocupe mi padre de mis negocios. De una cosa estoy seguro que yo salgo ganando, porque aunque yo sea infiel, él permanece fiel. Ahí está José Gabriel. Tiene 33 años, saludable. Aquí está conmigo en Houston, en Texas. Lo tenemos en nuestra casa. Una bendición, un regalo de Dios que me trajo. Tenía 2 años sin verlo, pero Dios me lo trajo aquí a mi casa. Por fe también. Tuvimos que creer y creímos y Dios lo trajo acá. Aquí está. Perfecta salud. Profesional en la cocina, un chef profesional. Ahí está. Todo se logró en fe. Pero no solamente eso. A mí me sacan la sangre para inyectársela a mi hijo. Y resulta que el departamento de la Cruz Roja consigue una sangre que para la ciencia médica no tiene cura. Y me dieron meses o años de vida. Usted no tiene cura. Porque Satanás, cuando él ve que eres bueno para creer para tus hijos, como hizo Job, entonces te ataca a ti personalmente, a ver qué tan bueno eres tú para creer para ti mismo. Y cuando me dieron la noticia me sacudió. Lloré, sí, lloré. Me sacudió emocionalmente, sentimentalmente, sí. Lloré mucho. Entré en temores, en dudas, en ansiedades, en preocupaciones, a cuestionar y a preguntarle a Dios. Y escuché la voz del Dios por el Espíritu cuando me dijo: si le crees al diablo y a las circunstancias te mueres, pero si me crees a mí vives. Es una verdad
lo que la ciencia te dijo, pero es relativa, está sujeta a cambio. Hay una verdad que está sobre esa, que es absoluta, que no cambia, que no mengua, que no se devalúa, que es mi verdad. La verdad absoluta que está en el texto sagrado, que dice que por las heridas de mi Hijo, por el sufrimiento, tú fuiste tiempo pasado sanado en la cruz del Calvario. Posicionalmente eso es una verdad. Tienes que depositar tu fe en lo que está escrito y dejar de vivir de los sentimientos y de las emociones para que esa verdad posicional se haga una verdad en ti posesional. Y mi espíritu que mora en ti opere con su poder y disipe la enfermedad y haga una verdad, esa verdad posicional, una verdad posesional en ti, se manifieste la sanidad por completa. Y puedas ver la presencia de mi espíritu manifestándose en ti y puedas ver mi gloria manifestada en ti. Pero tienes que creer. En temores yo no puedo hacer nada por ti. Me levanté independientemente de los síntomas. Yo creí. Una enfermedad que me podía matar en 6 años, ya pasaron 33 años y estoy activo todavía. Mi corazón, mis órganos están bien. El espíritu eternos, Él ha suministrado sanidad a mi vida. Él administra, Él sustenta mi organismo. Todo mi sistema de mi cuerpo, el sistema óseo, el sistema sanguíneo, todo el sistema de mi cuerpo, corazón, hígado, intestino, todo Él lo sostiene. Por eso el apóstol Pablo dijo, si el espíritu de aquel que levantó a Jesús entre los muertos mora en vosotros, ese espíritu vivificará vuestros cuerpos mortales. Oiga que no está diciendo resucitará vuestros cuerpos muertos. Está hablando de vivificar vuestros cuerpos mortales. Lo que Pablo quiso decir ahí, el término vivificar significa sustentar, sostener, mantener. Es el mismo texto que se utilizó cuando dijo que el Espíritu Santo se movía sobre las fases de las aguas y que sustenta el universo con la palabra. El Espíritu Santo se va a encargar de sustentar, administrar, mantener mi cuerpo en perfecta salud a fin de que Dios cumpla su propósito eterno en mí. Así. Porque mi cuerpo que está sujeto a la muerte no se morirá hasta que Dios no cumpla en mí su propósito eterno, porque el Espíritu Santo se encargará de mantener mi cuerpo en perfecta salud, lo mantendrá en perfecta salud. Esto es si me mantengo en el propósito de Dios y amo a Dios como Dios me ama. Y no quebranto principios de reino y principios universales. Sé cumplir el propósito en mí. Por aquí estoy, en bendición, llevando el ministerio. ¿Ok? Así que, ¿quieres ver la manifestación del poder de Dios en tu vida? ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? No te ates a los sentimientos y a las emociones. Independientemente cómo te sientas, independientemente si estás desanimado, oprimido, deprimido, disolucionado, angustiado, sin esperanza, nunca olvides que tu Redentor vive. Si moralmente te sientes despreciado, traicionado, defraudado, censurado, difamado, ignorado, acuérdate que el salmista dijo, aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo eso Jehová me recogerá. Y si físicamente te encuentras enfermo, agotado, estresado, sigue adelante. Porque el Señor es tu sanador. El Espíritu intervendrá en ti, te sanará. Y te dará fuerza como el búfalo y levantarás vuelos como las águilas. ¿Ok? Yo no predico un evangelio de ofertas. Hay demandas. En el mundo tendréis aflicción, dice Jesús. Y no soy el profeta del desastre, solo estoy diciendo la verdad del reino. En el mundo tendréis aflicción. Pero confía, yo he vencido el mundo. Ahí está, ¿ok? Se despide el maestro José Briceño, no sin antes, por favor, pedirles 3 cosas. 1, oren mucho por mí. Mucho. No dejen de orar por mí. Yo creo en la intervención del poder del Espíritu Santo en mi vida a favor de mí cuando Él responde a las oraciones que ustedes hacen.
a favor de mí. Oren mucho. La oración del justo puede mucho, dice el texto sagrado. Oren mucho por mí. Estamos afectando las tinieblas con estos mensajes. Las tinieblas se van a defender. Oren mucho, cúbranme. Segundo, no dejen de compartir estos mensajes. Compártanlo con todo lo que usted pueda. Compártanlo. Y tercero, no deje de aportar una ofrenda para este ministerio. Sea agradecido. Pablo dijo, sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Eso estamos haciendo, trabajando. Este es mi trabajo, a esto me ocupo. Lo mío es estudiar, indagar, escudriñar, dedicarle tiempo a esto. No tengo tiempo para salir a elaborar en lo secular, porque si lo hago perdería el objetivo del llamado, perdería tiempo y no tendría tiempo para seguir estudiando y seguir transmitiendo estas verdades del reino. Aporta una ofrenda a este ministerio. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahí están en los caracteres está mi número telefónico y está mi correo. Mi número es 786-604-3352. 786-604-3352. Y mi correo josn77bricenoa77@gmail.com. Y usted me escribe o me llama y me pregunta, maestro, ¿cómo le hacemos llegar una ofrenda? Y nosotros se lo vamos a dar información y se lo vamos a agradecer. De una cosa estoy seguro, que ni un centavo de lo que tú des te le vamos a dar mal uso, porque nosotros respetamos, José Briceño respeta que ese dinero es producto de tu sudor. Ahí está tu sudor, tu esfuerzo, tus amaneceres, tu destrasnocho. Ahí está tu agotamiento físico en el dinero que tú estás aportando por este ministerio. Bueno, se despide el maestro José Briceño. Hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. El Ministerio de la Enseñanza y la Evangelización, Jesús Soberano Señor, presentó Palabra de Iluminación. Te invitamos a un nuevo espacio de corte similar por nuestros diferentes medios de comunicación. Contáctanos en los Estados Unidos al WhatsApp +01 786-604-3352 y a los correos josn77bricenoa77@gmail.com y a maestrojosebriceno.blogspot.com. Bendiciones.